Yahanan Moche, mal llamado Marcos, capítulo 6, completo. Entonces Yachúa salió y se fue a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. En Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le oyeron se quedaron atónitos, y preguntaron: ¿De dónde sacó este hombre todo esto? ¿Qué es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Qué son estas maravillas hechas a través de él? ¿No es él solo el carpintero, el hijo de Miriam, el haj de Jacob, de Josi, de Yahudá y de Chimón? ¿No están sus ajayot con nosotros? Y se sentían ofendidos con él. Pero Yachúa les habló: En el único lugar que la gente no respeta a un profeta es en su propio pueblo, entre sus parientes y en su propia casa. Así que no lograba hacer maravillas por allí, nada más que imponer Yadayim sobre unos pocos enfermos y restaurarlos. Él estaba sorprendido de la falta de confianza de ellos. Yachúa fue a los pueblos y aldeas de los alrededores enseñando. Convocó a los 12, y comenzó a enviarlos de a 2, dándoles autoridad sobre espíritus inmundos. Les entregó instrucciones. No lleven nada para el camino, excepto una vara de caminar, ni lejem, ni bolso, ni dinero en sus cintos. Usen calzado, pero no lleven ropa adicional. Donde quiera que entren en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Si la gente de algún lugar no les da la bienvenida y rehúsan oírles, entonces al irse, sacudan el polvo de sus pies como advertencia a ellos. De modo que salieron y proclamaron que la gente se volviese de sus pecados a Yahweh. Expulsaron muchos demonios, ungieron con aceite y muchos fueron restaurados. Mientras tanto, el rey Odú se enteró de esto, porque se hablaba mucho de Yachúa. Algunos decían: Yahanan el que sumerge, ha sido levantado de entre los muertos, por eso estas maravillas están operando en él. Es él y ya. Es un profeta, como uno de los de la antigüedad. Pero cuando Odús oyó esto, habló. Yahanan, a quien yo decapité, ha sido resucitado. Porque Odús había mandado arrestar a Yahanan y le había echado en prisión atado con cadenas por causa de Herodás, la mujer de su haj, Felipe. Odús la había tomado por mujer, pero Yahanan le había dicho: Violas la Torá, tomando por mujer a la mujer de tu haj. De modo que Herodás tenía rencor contra él, y quería que lo mataran. Pero esto no lo lograba hacer porque Odús tenía temor de Yahanan y le protegía, porque sabía que es un hombre de rectitud, un hombre apartado. Cuando le oía se quedaba muy molesto, pero aún le gustaba escucharle. Pero finalmente llegó la oportunidad. Odús ofreció un banquete en su celebración para sus nobles, oficiales y los hombres prominentes de Galil. La hija de Herodás entró, danzó y deleitó a Odús y a sus huéspedes. El rey habló a la joven. Pide lo que desees y te lo daré. Y se inclinó ante ella, diciendo: Cualquier cosa que me pidas, yo te daré, hasta la mitad de mi reino. De modo que ella fue a ver a su madre, y preguntó: ¿Qué le debo pedir? La cabeza de Yahanan el que sumerge. Enseguida corrió al rey y anunció su petición. Quiero que me des, en una fuente, la cabeza de Yahanan el que sumerge. Odús se espantó, pero como había jurado ante sus huéspedes, no quería romper su palabra a ella. De modo que el rey mandó un soldado de su guarda personal con órdenes de traer la cabeza de Yahanan. El soldado fue y decapitó a Yahanan en la prisión, llevó la cabeza en una fuente, y se la pasó a la joven, ella se la pasó a su madre. Cuando los discípulos de Yahanan oyeron esto, vinieron y se llevaron el cuerpo a una sepultura. Aquellos que habían sido enviados, se reunieron con Yachúa y le reportaron todo lo que habían hecho y enseñado. Había tanta gente yendo y viniendo, que no tenían tiempo para comer, así que él les habló. Vengan conmigo solamente ustedes, a un lugar donde podamos estar solos, y puedan descansar. Se fueron ellos solos a un lugar desierto, pero mucha gente, viéndolos salir y reconociéndoles, corrieron delante de ellos por todos los pueblos, y llegaron antes que ellos. Cuando Yachúa llegó a la costa, vio una gran multitud. Lleno de compasión por ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, comenzó a enseñarles muchas cosas.
se hacía tarde, los discípulos vinieron a él, y hablaron. Este es un lugar remoto y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya para que puedan comprar comida para sí mismos en las haciendas y pueblos que están cerca. Denles algo de comer ustedes mismos. ¿Tenemos que gastar miles en lejem y dárselos para que coman? ¿Cuántos lejem tienen? Vayan a averiguar. Cuando averiguaron, hablaron. 5 y 2 peces. Entonces ordenó que toda la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de 50 o 100. Entonces él tomó los 5 lejem y los 2 peces y, mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los lejem y empezó a dárselos a los discípulos para distribuir. También partió los 2 peces entre todos ellos. Comieron tanto como quisieron, y recogieron 12 canastas de los pedazos sobrantes de lejem y peces. Los que comieron los lejem fueron como 5,000 hombres. Después Yeshua hizo que sus discípulos subiesen al bote y fuesen delante de él hacia el otro lado del lago, hacia Beit Saída, mientras él despachaba a la multitud. Después de esto, fue al monte a hacer tefilá. Cuando fue de noche, el bote estaba en el lago, y él estaba solo en tierra. Vio que tenían dificultad remando, porque el viento estaba en contra, de modo que alrededor de las 4 de la madrugada vino a ellos, caminando sobre el lago. Y quería llegarse a ellos, pero cuando le vieron caminando sobre el lago, creyeron que fue un fantasma, y soltaron un alarido, porque todos le habían visto, y estaban aterrorizados. Sin embargo, él les habló. Valentía. Soy yo, no tengan temor. Entró en el bote con ellos y el viento cesó. Ellos estaban atónitos, porque no lograban entender sobre los lejem, por el contrario, sus corazones se habían puesto como de piedra. Después que habían cruzado, llegaron a tierra en Genesaret y anclaron. Tan pronto como salieron del bote, la gente le reconoció, y comenzaron a correr por toda la región para traerle enfermos en sus camillas a cualquier lugar que oían que él estaba. Donde iba, en pueblos, aldeas y ciudades, la gente ponía a los enfermos en las plazas de mercado. Le rogaban que solo permitiese tocar tan solo los tzitzillot de su manto, y todos los que los tocaban fueron restaurados.